I benvinguts i benvingudes en aquest nou programa, de CIPAT, que fem des d'aquí, des de la televisió d'Eivissa i Formentera, i que estarà a totes les plataformes online perquè tothom ho puga veure i ho puga disfrutar. Avui tenim un tema molt interessant i una convidada molt important, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de algo que en esta sociedad parece tener fecha de caducidad, que es el cuerpo, la energía y los sueños. Nos han vendido muchas veces que a partir de cierta edad tenemos que empezar a bajar el ritmo y que el deporte es cosa de jóvenes, que la fuerza se pierde y que tenemos que conformarnos con mucho menos de lo que queremos. Pero hay personas que deciden cambiar ese guión. Nuestra invitada de hoy lleva toda una vida moviéndose, enseñando a moverse y demostrando que el cuerpo no se abandona. Se entrena, se cuida y se respeta. Ha sido profesora de educación física durante décadas, madre, trabajadora y alguien que nunca ha dejado de hacer algo tan sencillo y tan revolucionario como seguir moviéndose. Y ahora con 64 años no solo sigue entrenando, sino que es doble campeona de Hyrox, que se dice pronto, y además acaba de batir su propio récord mundial. Pero lo interesante de su historia no es el récord, es todo lo que hay detrás, los años, la disciplina, los días normales que nadie te ve, porque el cuerpo y la mente que tienes después de 60 años se empieza a construir muchísimo antes. Efectivamente, y además, como siempre, hablamos al principio de nuestro programa de los calcetines que traemos, porque siempre cuentan historias, y yo esta vez he decidido traer unos un poco más deportivos, pero no solo eso, sino que para mí son un poco especiales, porque estos calcetines me los regaló aquí mi compañera María. Ella es la culpable de que yo me adentrara en el mundo, no del deporte, pero sí del running. Le metí el veneno. Que me hiciera adicta a ese deporte, porque además me dio fiebre alta cuando empecé con el running. Que nos da además, a todos, ¿eh? Nos da a todos, nos da desde todos. luego. Y además estos calcetines nos hicieron campeonas del Ibiza Race. Ya no nos vamos a presentar más, porque ese premio queda vigente para la historia, para posteridad, porque si nos presentamos otra vez seguro que no ganamos. Así que ahí se queda, campeonas de la Cobra Race de Ibiza. Efectivamente. María, ¿qué traes tú? Yo traigo unos calcetines que me hace mi mami, que son super cookies, que son de Minion. Y nada, no tienen más historia que me acompañen allá donde voy, son calentitos y pues que me los hace mi mami, que la quiero mucho. Pues sí, hay que agradecer mucho a las madres. Agradecer también, por cierto, a la televisió d'Eivissa i Formentera, a la televisió d'Eivissa i Formentera, per l'espai, per tot el que ens deixa, per tot el que aposta per aquest programa i per tota la gent que té treballant. I també para Clema Home, que nos hace este maravilloso set, que bueno, todos los invitados, tenemos que decirlo, nos dicen que se está súper a gustito y que nunca habían estado en sofás tan cómodos como estos que nos han puesto aquí. Efectivamente. Y ya volviendo a nuestra invitada, nos acompaña alguien que demuestra que la edad no es un límite, es una biografía. Mapi Serna, bienvenida a CIPAT. Buenos días, sí, estoy muy a gusto realmente aquí en este maravilloso sitio. Y no le hemos pagado para decirlo, ¿eh? No. O sea que... Lo ha dicho voluntariamente, lo prometemos. Muy a gusto. Lo prometemos. Bienvenida a CIPAT, gracias por sentarte aquí con nosotras. Gracias a vosotras. Y contarnos un poquito de tu historia. Tú no empezaste a moverte a los 60 para ganar un campeonato. Tu historia empieza mucho antes. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu relación con el deporte desde el principio. Sí, yo siempre lo comento, ¿no? Yo he empezado desde muy pequeñita a entrenar. Con 12 años empecé en un equipo de colegio. Yo jugaba baloncesto y ese equipo fue creciendo y bueno, pues conseguimos jugar en primera división. También jugué en la selección española de baloncesto. ¡Ostras! ¿Qué equipo era? Tenía diferentes nombres, era de Alcalá de Henares. Vale. Y estuvimos, la verdad, que a un nivel alto. Perdón por interrumpir, venimos las tres del baloncesto. Sí, venimos las tres del básquet. ¡Oh, qué maravilla! Qué guay, qué bien. Bueno, qué coincidencia. Sí, además yo jugaba con el 13. Antes os comentaba fuera de cámara que soy muy supersticiosa. Y sí, empecé con el baloncesto. Luego vine a Ibiza y no sé, empecé a jugar, pero estaba acostumbrada a otro tipo de competiciones y empecé a hacer triatlón. Y hice 2 años campeonato de Baleares, pero ahí ya tenía niñas y era triatlón, tú sabes, María, que hace falta mucho tiempo para entrenar. Tienes que hacer dos deportes y entonces pues te llevas 3 horas sin problemas. ¿Al día?
Sí, Mínimo. y entonces, Depende, claro, si hay bici, sí. si hay- hay por bici. eso, si hay bici. Entonces ya dije, bueno, no me da la vida y empecé a correr, que en 1 hora lo tienes hecho. Tal cual, es que es comodísimo de correr. Sí, sí, y luego ya empecé con el Hyrox. Y bueno, has sido profesora de educación física toda la vida, y a mí me gustaría saber si para ti era importante predicar con el ejemplo, o eso nunca fue una presión. Yo creo que es muy importante, porque yo siempre lo que he pretendido, o sea, mi única misión en los 30 y tantos años que he dado clase ha sido transmitirle a mis alumnos mi pasión y además porque creo en ella. Entonces yo siempre digo, si tú encima, si ellos te ven que tú estás practicando el deporte y que te da esa felicidad y claro, lo ven, y para ellos es mucho más importante, lo transmites de una manera mucho más sencilla, ¿no? Había veces que tenía un hueco de 1 hora y un recreo y me iba a correr una hora y ellos me veían cómo salía, cómo volvía, que les decía 5 minutos, me ducho rápida y seguimos con la clase. Qué importante es eso, ¿no? Porque al final los niños creemos que no, pero tienden a copiar y a ver lo que ven a su alrededor. Totalmente. Además que se fijan tanto y entonces, claro, si tú estás explicando lo importante que es a nivel físico, a nivel mental y ven que tú lo estás haciendo, pues es más creíble, ¿no? Que Claro, si claro, ¿no? Y todo eso. es teoría. Y imitar, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Terminando, o sea, ¿terminas viendo muy claro qué chavales o qué alumnos pueden volcarse un poco más en el deporte y qué menos? ¿O? Yo creo que por suerte, las personas cambiamos mucho, ¿no? A lo largo de la vida y ahora que tengo alumnos que son muchísimo más mayores y me los encuentro o en una carrera, me da una alegría porque igual en ese momento no lo habían practicado, pero por lo que sea, o por la llamita que les puse yo, o porque luego lo han vivido de otra manera, pues les ves que están practicando deporte y es realmente, de verdad, me hace muchísima ilusión cada vez que encuentro alumnos que están, y hay muchos, que hacen deporte. Sí. Sí, eso responde a la pregunta que te queríamos hacer, que es que si crees que se aprende el deporte, la pasión por el deporte se aprende en la infancia o se puede empezar a amar después, ¿no? Mira, Realmente... siempre pongo un ejemplo, o sea, lo ideal es hacerlo toda la vida, ¿no? Y yo soy madre y lo he transmitido a mis hijas yo creo que les enseñé a jugar las palas además para que pudieran jugar conmigo, para divertirme yo, pero a la vez ellas pues lo han vivido, ¿no? Pero sí que siempre digo que nunca es tarde, y siempre pongo un ejemplo que sale ahora muchísimo en Instagram, es un señor que con 60 años se jubiló, no había hecho deporte nunca. Lo he visto este hombre, sí. Y es genial, y ahora tiene 82 años y es que gana todo, aparte que es que tiene una forma física impresionante, ¿no? Entonces, que nunca es tarde. Lo importante es empezar en algún momento. Oye, y ya que nos hemos metido ya como muy de lleno, pero me gustaría que quedara como muy claro la importancia de hacer deporte, ¿no? Bueno, para mí es que ha sido el motor de mi vida y me ha sacado de muchos problemas. Entonces yo siempre lo digo, es que ya no es a nivel físico porque es saludable, sino a nivel mental. Claro. Siempre cito a Marian Rojas, una médica excepcional en el rango de la psiquiatría, y ella siempre dice, cuando tú te encuentras mal, la mejor medicina es, además lo dice de esta manera, deporte, deporte, deporte. Lo es. Entonces yo pienso exactamente igual, que es maravilloso. Marian Rojas es una gran profesional, a mí también me gusta mucho. Y para la gente que bueno, habrá mucha gente que nos esté viendo que no sepa lo que es Hyrox, os lo adelanto, es una movida muy dura. Es horror máximo, luego te reporta muchísimo, pero vamos, yo he visto competir a esta mujer y a mis compañeros, porque yo entreno en el mismo gimnasio que Mapi, en el 167 Training, y bueno, allí nos digamos que acabo siempre acabo riéndome y feliz. Pero ¿qué es Hyrox y cómo es un entreno de Hyrox? Sí, Hyrox es un deporte híbrido
que creo que ahí está el kit de la cuestión y por qué engancha. Es un deporte híbrido en el que trabajas resistencia y trabajas fuerza. Entonces yo de verdad cuando lo conocí, que fue, no sé si explicar cuándo comencé, sí, claro. Cuando cumplí 60 años y ya me jubilaba, mi hija mayor, que competía ya en Jairos, su regalo de 60 cumpleaños fue una entrada doble para hacer competición en dobles femenino en Londres. Me encanta, Andrea. Vaya regalo más envenenado. Ese fue su regalo. Me recuerda a regalos que hacemos entre nosotras, ¿eh? Están muy envenenados también, a Marco y a ti. Fue... Y entonces fue como, cariño, y yo esto no lo he entrenado, si no me sé ni los workouts, los ejercicios y tal. No te preocupes, mami, no te preocupes. Entre las dos lo hacemos, seguro que tal. Y ahí me planté en Londres, ahí yo alucinando porque... Tú que lo has visto, María, impone mucho, ¿no? Todos los ejercicios, todos los aparatos, todo. Y nada, ahí lo descubrí y dije, me encanta. Y sí, los entrenamientos son duros, pero muy satisfactorios. Ramón está de acuerdo también con ello. Le parece bien también. Me parece que son. Bueno, yo no estoy tan metida en el mundo Hyrox y DECA, la verdad que soy un poco más novata. No entreno en el gimnasio en el 167, 20. Pero estoy en otro gimnasio y como se ha hecho publi de uno, vamos a hacerlo de otro. Pero bueno, mucha gente podría pensar, sí que he ido a alguna competición y es verdad que en el rango muchas veces se compite pues por eso, por rangos de edad, ¿no? Y mucha gente podría pensar que en el rango de edad de a partir de los 60 pues hay menos participantes. ¿Consideras que, porque yo sé tus tiempos y aunque hay menos gente, tus tiempos en otro rango de edad no se consiguen? Pero bueno, aún así es verdad que puede haber gente en el mundo, ¿no? que piense que esa edad... del Hyrox y del DECA. Que pueda pensar eso, ¿no? Que al final dentro de... Pues que compite, o sea, que por tu edad estás compitiendo, hay menos gente, por lo tanto ganas. Vamos a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, en el rango de edad de 30 a 39 años, pues es muy complicado, es muy complicado el ganar. Pero yo el otro día lo comentaba también, yo el primer campeonato del mundo que participé, que fue en Manchester, yo creo que ese rango de edad éramos como 12, 13 mujeres. Wow. Al año siguiente el Campeonato del Mundo fue en Niza y éramos como 20. Y el año pasado competimos en Chicago y éramos 54. Qué guay. O sea, tampoco era tan sencillo. Oye, qué guay viajar, ¿no? O sea... Claro, es que es eso. Además, el tema Jairos es ese, que compites y conoces muchos sitios. Es verdad que al principio Jairos ha tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Y entonces al principio la competición era el sábado, con lo cual donde fueses, pues el domingo lo tenías para visitar y tal. Ahora ya se compite sábado y domingo y bueno, por ejemplo la en Ámsterdam es toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o sea, hay competición los 7 días de la semana. La última en Madrid éramos 8.000 personas, o sea... ¡Qué barbaridad! ¿Cómo acabas de eso? Es que claro... Ha tenido crecimiento exponencial, o sea, es una pasada. Tienen un marketing maravilloso. Sí. Digámoslo así. A ver, es muy completo también, Cierto. ¿no? Expliquemos un poco, al final es una combinación entre ejercicios de fuerza y cardio. Claro. Que... Y lo han sabido hacer muy bien, porque yo creo que una de las cosas que lo ha llevado a ese crecimiento bestial es que es muy inclusivo. Claro. Porque tú, esa carrera, hay gente que tarda 2 horas y media. Pero la has hecho. Entonces, la sensación cuando tú pasas la meta, la sensación de, ostras, lo he conseguido. 2 horas y media, pues 2 horas y media. Entonces, y luego pues hay gente que lo hace en 57 minutos, 56 minutos, ese mismo recorrido. Claro. Entonces, esa forma de haber atraído a gente con tan diferentes tiempos y claro. Luego es adaptativo también, ves a personas Mira, hay una española que el año pasado en Chicago estaba con silla de ruedas, que es que no se pierde ni una. O sea, entonces, yo creo que ahí lo han sabido hacer bastante bien. Muy bien. Ya no solo la satisfacción que tienes como atleta de conseguir hacer el reto, claro. Los que estamos fuera y lo vemos, también es muy satisfactorio, porque yo veo a mi padre gracias. Y a tu hermano. A mi hermano, que mi hermano sí que ha estado siempre más metido en el deporte y es más competitivo,
pero ver a mi padre que se ha enganchado a un deporte así y que consigue superarse a sí mismo y pasar esa meta, a mí como hija me enorgullece y además me... Es que es maravilloso. Es algo maravilloso. Me emociona. Tú imagínate, a ti te emociona, imagínate también el sentimiento para él, ¿no? Es que ya te digo, cuando vosotras que habéis corrido y que habéis participado en competiciones, cuando tú pasas la meta es como, wow, lo he conseguido. Totalmente. Sí, es una sensación maravillosa. Totalmente, pero lo que queríamos recalcar y dejar claro es que Mapi no solo compite y gana en su rango de edad, es que destroza los tiempos de personas como podría ser yo, que entreno, tengo 35 años y considero que soy una persona muy activa, pero jamás voy a llegar al nivel de Mapi. Bueno, tienes que hacer un Jairo, seguro que lo consigues. No, yo eso lo dejo a vosotros, que bueno. Tú no digas nunca que tú te metes en un fregado. Sí, a mí también me dieron ese regalo envenenado para nuestros cumples, para mi pareja y a mí nos regalaron medio Ironman y claro, fue como, pues nos vamos. ¿Ves? Pues mira, el Ironman es durito, ¿eh? El regalo queríamos ir, tengo que recalcar que queríamos ir todos a verlos y no nos dejaron ir. No, porque yo quería sufrir. ¿Dónde era el Ironman? En Luxemburgo. Ostras, qué Pero bueno. vámonos a lo que interesa, que ya nos estamos yendo por ahí. Así que cuando hablas de cuidarte, ¿vale? En general, cuando estamos hablando de cuidarnos, ¿de qué hablas exactamente? ¿De alimentación, de descanso, de movimiento o es algo más? Es un todo. Yo es verdad que el tema de la nutrición me ha interesado siempre. De hecho, cuando daba clase un trimestre, siempre, en alguno de los años, la nutrición era un tema fundamental. Les mandaba un trabajito a todos sobre nutrición y mira, hay una frase que dice, somos lo que comemos. 100%. Y no está tan desviado del tema, o sea, tú ves a veces gente que dices, jolín, es que se maltrata, ¿por qué come así? Es que eso es, no, es una locura, ¿no? Y sí que yo siempre he tenido bastante en cuenta la nutrición, porque además es un tema que me interesa mucho y siempre intento tener un orden en las comidas y las proteínas, los hidratos y las grasas necesarias, más los elementos que haga falta, ¿no? Debería ser una asignatura en el colegio. A mí de verdad me fascina y he leído mucho porque me gusta muchísimo el tema de la nutrición. Luego el descanso es fundamental. Claro, yo es verdad que puedo hacer ahora esto porque estoy jubilada. Porque yo entreno todos los días, por lo menos casi son 2 horas, más ir, venir, ya te has llevado 3, ¿no? Y luego pues el descanso, tengo el tiempo para descansar también. Entonces la recuperación de las células y todo eso es en el momento del descanso. Siempre se dice, es tan importante el trabajo como la recuperación, ¿no? Dormir es igual de importante que entrenar. Súper importante. Yo soy muy dormilona. Y cuando claro, ¿qué pasa cuando no te apetece entrenar? Buah, pues en ese momento, que hay bastantes días y sobre todo cuando parece que es todo tan... Este año que hemos tenido un invierno tan lluvioso y tan gris, pues no sé. Pues ¿sabes qué hago? Cuando digo, ay, tengo que entrenar, que me pongo las zapatillas, me pongo mi pantalón, y la camiseta y digo, ya estoy, a entrenar y ni lo pienso. Y entonces luego ya llegas, entrenas y la satisfacción... Cuando has terminado, eso de este entrenamiento vale por 2, me lo creo. Ese entrenamiento ha valido por 2. Claro, el día que no te apetece vale por 2. Ese vale por 2. Y bueno, la teoría del deporte está bien, pero la vida real son hijos, son trabajos, una pareja, es casa, es cansancio. Tú has seguido haciendo deporte, eres madre, pero lo fuiste a una edad más temprana. ¿Cómo tenías ese equilibrio cuando tenías hijas y tenías que entrenar, pues, que eran pequeñas? Me he ido amoldando un poquito a la situación, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando nació Andrea, mi hija mayor, yo en ese momento vivía en Mallorca y me dijeron para volver a jugar a baloncesto. Y dije, vale, la niña tenía 3 meses
Y bueno, cuando vinieron debía tener 2 y yo dije, vale, en otros 2 me recupero, empiezo a entrenar, vivía en el campo, vivía en selva. Y entonces cuando tenía 4 volví a jugar. Y yo vivía en selva y jugaba en Palma. Entonces en el trayecto le daba de mamar. ¡Ostras! Venía conmigo, la tenía en el cochecito y cuando terminaba me duchaba, le daba de mamar y... O sea, quemabas energía yendo, dándole de mamar, entrenabas, quemabas energía... Ese año lo hice así. Luego ya pues lo he ido eso, un poco lo que te decía antes, ¿no? Durante 2 años hice triatlón y luego pensé, no llego. Y entonces pues luego lo que hice era correr, que era mucho más rápido. Es verdad que mi trabajo me ha ayudado mucho a poder llevar las 2 cosas bastante bien, ¿no? Porque tenía toda la tarde libre y entonces, ya te digo, a veces he corrido en un recreo y un hueco. Lo utilizaba todo. Qué bueno. Y lo he podido. Y eso sí que quiero decir, mira, el otro día estaba en la peluquería y había una señora, ay, entrenas, claro, yo no puedo porque tengo los niños, digo, no, es de verdad, es proponértelo, siempre puedes sacar 3/4 de hora. De Siempre. algún momento lo sacas, Sí, es que tampoco ¿no? es tanto en el fondo, ¿no? Y entonces, pues eso, pues acoplar un poco el ejercicio a las posibilidades que tienes de tiempo en ese momento, ¿no? ¿En algún momento sentiste culpa? De no invertir- hacer otras cosas. Con lo que tus respecta hijas, a lo ¿no? mejor a tus hijas, ¿no? Porque hay madres que, bueno, tienen un tipo de organización a lo mejor un poco más compleja por la vida que tienen sienten la necesidad de estar más pegadas a sus hijos y no encuentran ese hueco Ya. y cuando lo encuentran luego sienten esa culpabilidad de no haber pasado más tiempo. Es que lo que te digo, de hecho mi nombre en Instagram es Jairos Mami, o sea, soy deporte y mamá, soy las 2 cosas principales en mi vida, mis Qué 2 bueno. motores son esos, ¿no? Mis hijas, lo primero, sobre todo he sido muy mamá y el otro pues es el deporte. Entonces, no, yo ya te digo que he tenido mucha suerte porque mi trabajo me ha facilitado mucho, ¿no? Yo normalmente, mis hijas salían a las 4 del colegio y entonces para entonces yo ya tenía todo hecho, el trabajo, la casa y el deporte. Entonces ya yo las recogía del colegio y ya era, durante una época de mi vida, era mamá taxista, a una actividad, a la otra, y yo he sido además la profe de ellas, o sea, yo les he ayudado en los estudios. Entonces, en ese sentido no siento que haya perdido nada de tiempo porque ha sido una dedicación exclusiva a mis hijas. Bueno, Entonces, bonito. ¿Y crees que lo he muchas- podido llevar a cabo las 2 cosas. Disculpa. ¿Y crees que muchas mujeres abandonan el deporte cuando se hacen madres? Pues yo no, ya te digo, es que yo no, como no ha sido mi... De hecho, yo estaba embarazada y yo seguía haciendo deporte. Dejé de ir en bicicleta, me daba miedo caerme y tal, pero seguía haciendo deporte, ¿no? Y yo creo que si abandonan el deporte cuando son mamás, se están equivocando, porque es lo que os decía antes, siempre tienes 3/4 de hora y si no puedes ir a un gimnasio, pues lo haces en casa, ¿sabes? Total. Siempre hay la posibilidad de meterlo en algún momento. Tus hijas, volvemos un poco al principio, tus hijas han visto a su mamá siempre como muy implicada, ¿no?, en cuidarse en el deporte. En Andrea vemos, es entrenadora, es algo que has inculcado, o sea, realmente es algo que lo han crees vivido siempre. que has transmitido tú, ¿no? Ellas lo han vivido siempre me han visto, he sido profe de ellas, Claro. también me ha tocado en el instituto y siempre el deporte y el ejercicio, la actividad física en casa siempre ha sido fundamental, por lo que os digo, porque creo en ello y entonces pues con lo que más quiero en este mundo, que son mis hijas, pues no les podía, o sea, lo único que he hecho es inculcarles el amor por el deporte, claro, el ejercicio. Qué bonito. Tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos, ¿eh? Y si somos ejemplo de cosas buenas... Es que es eso, pero simplemente con que a vosotras, que os encanta, que siempre estáis, ellos lo perciben, Claro. entonces crecen en ese ambiente y se transmite. Y vivimos en una sociedad, ¿no? Hay veces que yo estoy sentada en una mesa y me dicen,
bueno, a mí quizá no, pero sí que escucho a otras personas, tú ya tienes X años, deberías de estar tumbado en el sofá. ¿Cómo afrontas tú eso cuando se te ve a ti y ponemos, por ejemplo, Mapi? O sea, solo hace falta ir a tu Instagram y verte en un vídeo en acción para quedarte en plan, yo de mayor quiero ser como esa mujer. Sí. Pues yo sí escucho eso, no me da ni frío ni calor, digo, está equivocado. Y como yo creo en lo que hago, no me afecta en absoluto. Es verdad que ahora llevo eso, que son muchas horas de entrenamiento y hay veces que digo, pues no me puedo ir 3 semanas a viajar si no hago luego nada de ejercicio, porque hace 3 años hice eso y luego me costó. No tengo 30 años, te cuesta más recuperar, ¿no?, el estar sin hacer deporte. Pero es lo único que podría pensar respecto a lo otro. Yo no, esas cosas no me afectan. Tengo claro por qué lo hago. Oye, y una pregunta, ¿la disciplina se entrena? Claro, es lo que decía antes. Yo además siempre digo que yo 3 características sí que tengo, y es disciplina, voluntad y continuidad, ¿no? Yo es verdad que esas cosas las mamé de pequeñita. Yo empecé en este equipo de colegio y la disciplina era, o sea, además en Madrid hay mucha gente, entonces si tú faltas a un entrenamiento, ponen a otro. Claro. Entonces tienes que estar ahí al pie del cañón. Yo estudiaba entonces, y yo recuerdo haberme levantado a las 4 de la mañana para estudiar, porque había estado entrenando el día anterior y no podía, claro, tenía un examen y tenía que compaginarlo. Entonces la disciplina, que hoy en día creo que falta bastante el tema de voluntad, disciplina, continuidad, porque vivimos una sociedad de inmediatez. Ya ves. Entonces yo creo que es fundamental, es fundamental. Oye, ¿qué le dirías a una mujer que quiere empezar en el deporte, pero que le cuesta un poco por vaguería? Porque claro, cuando empiezas a hacer deporte también vienen lesiones, si el cuerpo no está acostumbrado, vienen lesiones, vienen, bueno, cosas, o te comparas, ¿no? ¿no? Muchas también miras y dices, sí, ay, es que yo no voy a empezar porque mira cómo están estas y sí, yo mira cómo estoy. Pues lo único que le diría es, ¿estás en el camino adecuado? ¿Has empezado a hacer deporte o actividad física tarde? No pasa nada, lo que hay que empezar. Y sobre todo que tenga tranquilidad, lo que hablaba antes de la inmediatez, que no lo vas a conseguir, o sea, al siguiente día, sobre todo. Entonces, que no pierda la confianza y también que la haga en un sitio en el que se entrene bien, porque es importante, sobre todo si tú desconoces este mundo, es importante que te digan lo que tienes que hacer de una forma correcta para no hacerte daño, para no lesionarte y para no perder la confianza. Claro. Yo eso lo veo que es importante. ¿Y cuando no te apetece entrenar, qué gana, la voluntad o el hábito? Yo, en mi caso, la voluntad. La voluntad. Es lo que decía antes, hay días que no te apetece o que estás cansado, y yo es que no puedo no hacerlo, o sea, digo, no sé, voy y entreno. Muy bien. Oye, y tienes un récord mundial, eres 2 veces campeona de Hyrox. Ese récord empieza hace mucho tiempo, ¿no? O sea, es decir, para poder llegar a ganar 2 competiciones mundiales. Sí, yo es lo que digo, claro, he hecho deporte toda mi vida, en unos momentos más intensamente, en otros menos intensamente, pero siempre he entrenado. Entonces, mi cuerpo está muy acostumbrado y luego también he tenido suerte que me ha respetado, toco madera, las lesiones. Bueno, tengo las 2 rodillas, tengo los ligamentos cruzados rotos. ¡Ostras! Porque soy de baloncesto. Entonces... yo tengo la derecha. Pues la derecha está operada porque era cuando jugaba muy en serio y interesaba.
Y entonces me operó el doctor Guillén, un señor maravilloso que el otro día lo vi también en Instagram, que tiene 80 y tantos años y sigue ahí arreglando rodillas. Y la otra ya me la rompí aquí ya en Ibiza, ya jugando con los alumnos. Y esta pues, bueno, me hice triada, rompí todo, cruzado, interno, menisco. Y esta me arreglaron el menisco, pero los cruzados están rotos. Entonces cuando esquío me pongo una rodillera con unos hierritos en los lados y no hay ningún problema. Y maravilloso. Me encanta. No voy a esquiar. Yo me pongo esto y... No hay excusas, pongo la rodillera y ni se nota. Y hablando de tus calcetines, hoy te vemos ahí unos aguacates muy divertidos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué cuentan tus calcetines? Bueno, pues estos son, antes os comentaba que ahora ya no puedo hacer viajes largos, o si son viajes largos tengo que encontrar un sitio para entrenar. Y estos son de un viaje que hice hace 2 o 3 años, que fui a Chile, que siempre me había atraído mucho ese país porque... claro, eres tan alargadito que digo, uy, con los Andes. Tiene que ser tan diferente un lugar a otro y nada, me los compré allí, en Chile. O sea, son unos calcetines que traen bonitos recuerdos. Sí, totalmente. Me encantó, me encantó el lugar. Es maravilloso. Estuve en el desierto de Atacama y luego llegué hasta Chiloé, no bajamos más porque era en nuestro verano, que era invierno allí y no se podía, claro. Estaba ya de nieve a tope. Oye, qué guay los temas que hemos tocado, ¿no? Hasta ahora, salud, o sea... nutrición, deporte, salud mental y viajar. Sí. Todo junto es perfecto. Es perfecto, es una combinación maravillosa. Un equilibrio perfecto. Sí, siento realmente pena, ¿no? Hay veces que veo que hay madres o padres que son sedentarios y veo luego a los hijos, ¿no? Y ves cómo cambia. Yo ahora, por ejemplo, este fin de semana pasado que tuvimos la carrera de la mujer y que iban muchas mujeres con sus hijos. Fue muy bien, ¿no? Muchísima gente. Sí, y ya los ves desde pequeños, ¿no? En mi equipo de triatlón tenemos 2 parejas, Pilar Pedro, Irene y Juan, que corrieron con sus bebés. Bueno, es que lo de Irene fue iba como un torpedo. Iban rapidísimo, tanto Irene y Juan como Pedro. Y los ves que ya van con el carrito y la bebé dentro, ¿no? A toda caña. Y dices, qué increíble es que le puedas transmitir a tus hijos desde pequeños que esto es vida. Sí, yo creo que además tú eres un ejemplo también de eso. Es muy interesante y es que además eso... lo sabemos, es que los niños son esponjas, entonces todo lo que les puedas dar en ese momento les va a formar para su vida, ¿no? Y entonces es muy importante. Pero quiero destacar también que si no has tenido la suerte, o para mí es la suerte, de haberlo empezado desde pequeñito, no pasa nada. Siempre hay un momento para empezar, siempre hay un momento para empezar. Entonces, que estas personas que no han hecho deporte, yo les quiero transmitir que nunca es tarde para empezar. Lo ideal es que empieces y sea a lo largo de toda tu vida, ¿no? Pero si no lo has hecho por diferentes motivos, que empiecen, siempre, en cualquier momento. Eso, nos vamos a quedar con ese mensaje. Sí. Vamos a entrar en un bloque muy guay, ¿no? Ahora. Sí, dentro cabecera. Este bloque se llama, lo han visto nuestros espectadores, pero para que Mapi se ubique, lo que se habla en el bar. Sí, aquí nos gusta tocar pues las típicas frases, ¿no? Que se escuchan típicas de bar. Y que dices, bueno, pues estás harto de poner la orejilla y dices, están hablando de eso, claro, ya sé. Entonces esto es una cosa más rápida, que te vamos a ir dando frases. ¿Y cómo contestarías tú a esas personas, ¿no? Vale. A esa frase. Vale. Algunas van a ser un poco más tal y otras un poco más duritas, ¿no? Sí, empezamos. Dale, María. Si hace tanto deporte es porque tiene mucho tiempo. Bueno, gracias a Dios ahora lo tengo, pero ya he dicho antes que siempre se puede hacer. Acoplas el deporte que puedes hacer al tiempo que tienes. A cierta edad, el deporte intenso ya no es saludable. ¿Quién lo dice eso? Mi pregunta sería, ¿qué tipo de especialista te ha contado eso? Yo es que hago caso a médicos que me gusta mucho seguir, al doctor Rojas y al doctor Avellán, y que dicen completamente lo contrario.
¿Sabes? Esta siempre la suele decir gente que no ha hecho deporte en su vida. Claro, claro. Y es que incluso les molesta que hagas deporte. Sí, claro, dice de más hecho, del quien dice cuando has que el dicho, de... ¿quién te ha dicho eso? Sería más bien quien está dando esta frase y ya te está contestando, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, es sí, como, vale, totalmente, ok. totalmente. Solo tú podías decirme eso. Sí. ¿Siguiente? ¿La das tú, María? Claro, hace tanto deporte porque sus hijas ya son mayores y tendrá ayuda en casa. Bueno, pues no he tenido ayuda en casa nunca. Yo he hecho las cosas y mis hijas ahora son mayores y tengo más tiempo, sí. Pero ya he dicho Fueron antes pequeñas. que siempre he hecho deporte en función del tiempo que tenía. Su cuerpo es genética. Es verdad que yo tengo que agradecer mi genética, no es mentira, pero mi genética sin esfuerzo, voluntad y disciplina no hubiera servido para nada respecto a la actividad física. Me ha ayudado, sí. El deporte no es genética. El deporte es... la genética ayuda a veces porque, por ejemplo, en Jairo, si eres más altito, pues para muchos ejercicios también te va mejor. Pero vamos, no es Lauren Wicks, que ahora mismo es la campeona de élite, es chiquitita y es una máquina. O sea que ayuda, pero no es definitivo. Con 64 años ya toca relajarse un poco, ¿no? Cualquier día te da algo. Bueno, Esta es durísima, ¿no? eso lo tendría que decidir un médico. Es verdad que debería hacer pruebas de esfuerzo, pero me encuentro también que debería de hacerlas. Sí, es verdad, mi cuñado es médico y siempre me dice, Mapi, hijo, tienes que hacer una prueba de esfuerzo. Pero digo, si yo hago el esfuerzo todos los días. Pero una prueba de esfuerzo sí que Sí, vamos a sí, recomendar porque se encuentran muchas cosas. Mi padre, por ejemplo, ha hecho siempre deporte también y sí que es verdad que él hace bici y al pobre, cuando una vez saliendo el bici, pues se revolucionó más de lo normal el corazón y en la prueba de esfuerzo le encontraron que tiene arritmias. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo, allá que estéis ahí, que por favor os hagáis una prueba de esfuerzo. Si entrenas fuerte deberías de hacer una prueba de esfuerzo. Pero no solo a partir de cierta edad, ¿no? O sea, No, para nada, siempre, siempre. La prueba de esfuerzo Sí, para todo el totalmente, mundo. totalmente, sí, sí. Aparte, Sí. yo me he hecho varias y molan un montón. ¿Sí? Sí, porque te llevan al límite y es como tú ahí luchando contra Vale. él. La haré, ¡Guau! María, la haré. Tienes que hacerla, tienes que hacerla. Ahora te ha motivado más. Sí, es que sé que lo tengo que hacer. Sé Sí. que lo tengo que hacer. Bueno, aún así, con 64 nos toca relajarse un poco, ¿no? Cualquier día le da algo, pues evidentemente también al final... Nada. Con 64, mira, yo cada vez que veo, hay en Instagram también una señora, es que yo todo lo que miro es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿eres del 62? Yo soy de 62. Como mis padres, los Soy de dos, sí. 62. Hay una señora italiana que es campeona de 200 metros, 90 años. Hola. Yo creo que no hago los 200 como los hace ella. Entonces, siempre que veo esto digo, es que soy súper pequeña todavía, me Hombre, queda claro. tanto. Total. Y del hombre que hablábamos anteriormente, el de 82 años, están estudiando su cuerpo Sí, ahora sí, mismo en sí, una sí. universidad porque no entienden cómo puede No, tener no. esa agilidad y esa velocidad a la edad que Totalmente, que tiene. sí. Por eso yo mis parámetros son, yo en lo que me fijo son ese tipo de personas, ¿no? Claro. Y digo, ¡buf! Me queda un montón todavía. Me encanta. Sí. Hombre, está muy bien eso. Al final, lo que hablábamos antes, las madres son ejemplo de sus hijos y al final lo que tú ves también en internet será tu ejemplo Yo sí, totalmente. a seguir o... Además, Andrea tu siempre peor me pasa, pesadilla. cuando son todas estas personas, me las pasa y digo, no, es que son mi ejemplo, sí. Oye, y hay otra que te diría, ya quisiera yo tener su fuerza de voluntad, como si fuera algo innato que nace. Pues eso, decirle que la fuerza de voluntad se entrena. Igual que entrenas los músculos y entrenas, se entrena. Entonces es, pues eso, pensar, me apetece, no me apetece, pero tengo que hacerlo y ya está. Y lo haces. Realmente las siguientes son un poquito más de lo mismo, ¿no? A tu Sí. edad lo que toca ya es yoga y pilates. Cuando sea mayor. Me encanta. Ahora soy pequeña. Me encanta. Pero no estoy nada en contra del yoga y el pilates, pero es que yo no tengo paciencia. O sea, es que siempre lo he dicho, yo soy muy competitiva. Entonces yo pensaba que con la edad se me iba a pasar y que va, no se me pasa. Entonces, pues si yo pilates y yoga no estoy nada en contra, sé que es maravilloso, que es estupendo, pero eso y golf cuando sea mayor. Ay,
golf. El golf Estoy me viendo a mi encanta. hermano en unos años. Ya, total, yo estaba pensando Mi lo hermano mismo. es súper competitivo también. Yo empecé a hacer pilates el año pasado para equilibrar un poco en la Claro, preparación claro. del Ironman y la verdad que fue maravilloso. Es que es buenísimo. Pero sí Y- que es verdad que las primeras clases Pero no era tengo como, paciencia. no me estoy cansando, no me estoy Ya, cansando, ¿qué ya, hago? ya. ¿Por qué no me late el corazón? Ya. Claro, parece que buscamos eso también. Sí, los que sí, sí. estamos Sí, sí. Y en no, otro es rollo. relajar y dejarse llevar, Sí. que es también muy importante. Muy importante, sí. Sí, estas ya las hemos hablado antes, es que la conversación nos ha llevado a Ya sacar hemos las ido- demasiadas cosas. Sí, porque la última era... Enlazando. Sí, al final esas competiciones las ganan porque hay poca gente de su edad compitiendo, Sí. ya hemos explicado que Que efectivamente sí, no cada es así. vez hay más y además, ya no eso, vale, en España no compite, o sea, españolas no compiten mucho, tantas, y además los tiempos son... Pero en Bilbao, que hice un tiempo bueno, hice el récord del mundo, hice 1:15:27. Quedaos con ese número, por favor, 1:15:27. Y chequeen, Por Pero- favor, y miren tiempos de porque gente vais a flipar. de nuestra edad. Pero eso, que yo siempre había ganado pues con 10 minutos, tal, que es mucho en Jairos. Aquí la portuguesa llegó 40 segundos más tarde que yo. Qué Dios grande. mío. Muy bien. O sea, que es que te quiero decir que los tiempos van mejorando muchísimo. El año pasado en Chicago gané, pero la segunda, que era australiana, le saqué 37 segundos, no más. Sí, Bueno, sí, pero sí, ese, ¿eh? Sí, sí, pero quiero decir que yo antes sacaba 10 minutos, ahora ya no. Claro. Ahora los tiempos, la gente entrena mucho y están mejorando mucho, aunque tengan 60 años. Pero sí, sí, los tiempos están mejorando muchísimo. Así que a entrenar. A entrenar, muy bien. Bueno, Muy bien. abans de passar a esa pregunta final, jo voy cambiando catalán, castellano... parece perfecto. Estem a la televisió d'Eivissa i Formentera. i hem de cuidar si vissenc molt. Abans de continuar, hem d'agrair també a Avis Garden, que sempre està per ajudar-nos. Amb la decoració. Amb la decoració, amb aquests meravellosos... Y los... Oliveres. ¿Y esto aquestes también? maravillosas oliveres, sí. Oh, y el que ens sofá han es portat. ¿Has maravilloso. visto? Y- Que como siempre decimos son sargantana friendly, porque estas no traen, como son artificiales, no traen serpientes dentro. Y bueno, y además a Maridego. A Maridego por el maquillaje y a mi mami por hacernos estas cortinas maravillosas, que siempre te lo digo, mami, que estoy Efectivamente. muy feliz de que nos hayas ayudado con el set. Eso es. Y ahora entramos en la pregunta final. Sí, nos gusta siempre preguntar alguna cosita así un poco más que la invitada pues se pueda explayar, que realmente lo hemos estado hablando ya bastante, pero si crees que queda todavía algo ahí en el Tintero. que puedas sacar y que Ramón seguro que quiere escuchar. Algo que ¿Cómo nos lo ves? resuma todo lo que hemos estado hablando, porque yo creo que tu mensaje además tiene que ser inspirador, la historia que nos has contado, todo lo que hemos hablado, a las mujeres que quieren llegar a... con las que puedas ser un ejemplo, ¿no? Que ya lo eres para muchas de nosotras, porque lo que decía María, ¿no? Al final te vemos entrenando y decimos, jo, yo quiero tener, ¿no?, su edad y estar así, yo quiero eso. Entonces eres ejemplo para muchas de nosotras. Bueno, gracias. Pero creo que también es importante dar un mensaje a las personas de tu edad, ¿no? Que quieran empezar ahí. Sí, que... aquellas que piensen, un mensaje para, como antes comentabas, ¿no? Para aquellos que piensan que ya están llegando tarde y que creen que porque jamás han hecho deporte. Yo me quiero centrar más en la gente que jamás ha hecho deporte, que es por la que realmente me preocupa a mí, y creo que como sociedad tenemos que hacer un ejercicio un poco de... Aparte de hacer ejercicio físico, tenemos que hacer un ejercicio mental de decir qué nos viene bien. Ese cambio, Totalmente. ¿no? Sí, yo es lo que os decía antes, que nunca es tarde para empezar, que lo intenten y que sepan que eso es lo que se van a llevar. Yo siempre, a mis alumnos siempre les decía lo mismo, les decía, a ver chicos, hay una cosa que está clara, es que nuestro cuerpo, de él no nos vamos a separar en la vida. Tú tienes un piso y puedes al día siguiente vivir en otro. Tienes un pantalón y dentro de 10 años igual no te... Pero nuestro cuerpo
O sea, desde que nacemos hasta que fallecemos, no nos separamos de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a quererlo, que es nuestro, es de nuestra propiedad. Entonces, pues eso, si no has empezado pronto, pues no pasa nada. Siempre es un buen momento empezar y tener eso, voluntad, disciplina, continuidad y alejarse de la inmediatez, que es que los resultados no son inmediatos. O sea, entonces que no lo dejen porque digan, oh, llevo un mes y no he conseguido nada. No, es que necesitas más tiempo. Claro. Entonces, ahora está de moda también el Ozempic, ¿no? El pincharse y que te quiten las ganas de comer. Claro, claro. O sea, es que a mí me horroriza todo eso, pero es lo que hablábamos, la inmediatez, querer conseguir las cosas sin poner de tu parte. O sea, ¿cómo es? Yo adelgazo porque me pincho un no sé qué. No, tú haz ejercicio, come adecuadamente y vendrá. En vez de igual en un mes, pues necesitas un año. Pero es una forma natural y sana. Lo otro, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué tipo de efectos puede tener. Lo otro sí, tú trabajas, tú eres responsable, pues vas a mejorar seguro. Entonces, mi mensaje es empezar, nunca es tarde. Muchísimas Mapi, gracias, muchas Mapi. gracias. Yo me voy a quedar con la frase de que nuestro cuerpo nunca se va a separar de Nunca, nosotros. Totalmente. siempre, de verdad, eso. Nuestros supercalcetines, igual dentro de un año tienen un tomate o ya no los usamos, pero nuestro cuerpo Con nosotros, es que todos los siempre. días, además. Pues con este mensaje tan inspirador acabamos la charla de hoy. The CPAT ha llegado a su fin. Has en este llegado a su capítulo. fin, así que os invitamos a que sigáis todos en Instagram a Hyrox Mami. Es una mujer muy inspiradora, es todo dulzura, amabilidad, sencillez sobre todo, que es lo que gracias. más me gusta. Y nada, que Ejemplo. todos tenemos que ser un poquito Mapi. Un poquito en nuestra Mapi. vida. Bueno. Eso es lo que vamos a decir. Gracias a vosotras, la verdad que es un lugar maravilloso y sois unos amores, Gracias. incluido Ramón. Incluido Ramón. Él también os quiere a todos.